El universo es una sinfonía de leyes y misterios, un vasto tapiz donde la materia y la energía bailan al compás de principios fundamentales. Pero de todas las preguntas que han acechado a la mente humana, dos se alzan por encima de las demás, como monolitos en el desierto de nuestro conocimiento. La primera, ¿qué es realmente el tiempo? No el tiempo del reloj que mide el paso de las horas, sino el tiempo como una fuerza fundamental del cosmos. La flecha implacable que nos arrastra del pasado al futuro. La segunda, ¿qué es la conciencia? Esa chispa inefable que habita en lo más profundo de nuestro ser, la experiencia interna de existir, que nos diferencia de un simple pedazo de roca o de una máquina. El tiempo y la conciencia son los pilares gemelos sobre los que se asienta nuestra experiencia de la realidad, y, sin embargo, la ciencia moderna los ha tratado como dominios separados, como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro en mentes del abismo. Nos adentraremos en el mayor desafío de la neurociencia y la física: encontrar la conexión oculta entre estos dos enigmas. Exploraremos la posibilidad de que no sean entidades separadas, sino manifestaciones entrelazadas de una misma realidad subyacente. Nos sumergiremos en las teorías más audaces de la física cuántica y la neurociencia para encontrar un punto de encuentro, un lugar donde el tiempo y la conciencia convergen para formar la trama de nuestra existencia. Prepárate para un viaje alucinante al corazón de la realidad, porque cuando intentas entender la verdadera naturaleza del tiempo y la conciencia, no solo estás estudiando el universo, sino que te estás estudiando a ti mismo. Para comenzar este viaje, debemos adentrarnos primero en la naturaleza del tiempo desde la perspectiva de la física. Durante milenios, el tiempo fue considerado un río universal y constante, que fluía de manera uniforme para todos, un concepto inmutable que formaba el telón de fondo de la existencia. Pero en 1905, la mente de Albert Einstein rompió con esta intuición al presentarnos su teoría de la relatividad especial. Einstein nos reveló que el tiempo no es absoluto, sino relativo. El paso del tiempo puede acelerarse o ralentizarse dependiendo de la velocidad a la que te muevas. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza. Este efecto, conocido como la dilatación del tiempo, no es una fantasía de la ciencia ficción, sino un hecho comprobado. Los relojes en los satélites GPS, por ejemplo, corren más rápido que los de la Tierra, y sin corregir esta diferencia, la navegación sería imposible. Luego, en 1915, la relatividad general nos reveló que el tiempo también está entrelazado con el espacio, formando el tejido del espacio-tiempo, una malla elástica que se curva por la presencia de masa y energía. Esta curvatura no solo nos da la gravedad, sino que también afecta al paso del tiempo. El tiempo corre más lento cerca de un objeto masivo, como la Tierra, y aún más lento cerca de un agujero negro. El tiempo, en la visión de Einstein, no es un flujo, sino una dimensión más del espacio-tiempo, un bloque inmutable donde pasado, presente y futuro coexisten. La flecha del tiempo, la idea de que el tiempo solo se mueve en una dirección, es, desde esta perspectiva, una ilusión. Pero si el tiempo es solo una dimensión más, como el espacio, ¿por qué lo experimentamos de una manera tan singular? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? ¿Por qué sentimos que el presente es un instante en constante movimiento? La respuesta de la física convencional a esta pregunta se encuentra en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, o el desorden de un sistema cerrado, siempre aumenta. Un huevo roto nunca vuelve a su estado original, una taza de café caliente se enfría, pero nunca se calienta por sí sola. La entropía es la flecha del tiempo de la física. El tiempo fluye en la dirección del aumento del desorden. Sin embargo, esta explicación es incompleta, ya que la flecha del tiempo termodinámica solo se aplica a los sistemas complejos. A nivel cuántico, las leyes de la física son reversibles en el tiempo. Así, la pregunta sobre por qué el tiempo se mueve hacia adelante sigue siendo un profundo misterio ahora. Pasemos al otro gran enigma, la conciencia. A lo largo de la historia, la conciencia ha sido el dominio de filósofos y teólogos. Pero en el último siglo, la neurociencia ha asumido el desafío de entenderla desde una perspectiva científica. Los neurocientíficos han mapeado el cerebro, han identificado las áreas de la corteza cerebral que se activan durante la conciencia y han estudiado la actividad neuronal asociada a la percepción, la memoria y el pensamiento.
Pero a pesar de todos los avances, la conciencia sigue siendo un misterio. No sabemos cómo las descargas eléctricas y las interacciones químicas de las neuronas dan lugar a la experiencia subjetiva de ser. A este problema se le llama el problema duro de la conciencia. Podemos correlacionar la actividad neuronal con la conciencia, pero no podemos explicar por qué la actividad neuronal produce conciencia. Además, la conciencia se resiste a ser reducida a un simple fenómeno físico. Mientras que podemos medir y cuantificar la actividad neuronal, la experiencia subjetiva de la conciencia es intrínsecamente personal e inaccesible para la observación externa. Un escáner cerebral puede decirnos qué áreas del cerebro están activas cuando vemos el color rojo, pero no puede decirnos cómo se siente ver el color rojo. Es un fenómeno que parece desafiar las herramientas de la ciencia, obligándonos a considerar si la conciencia es más que la suma de sus partes. Pero, ¿y si el tiempo y la conciencia no fueran problemas separados? ¿Y si la respuesta a uno estuviera intrínsecamente ligada a la respuesta del otro? Esta es la propuesta de algunos de los pensadores más audaces de la física y la neurociencia. Una de las ideas más fascinantes es que la flecha del tiempo, la sensación de que el tiempo se mueve hacia adelante, podría ser una consecuencia de la propia conciencia. Según el filósofo y neurocientífico David Chalmers, la conciencia podría no ser solo un producto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, como la masa o la carga eléctrica. Si la conciencia es fundamental, podría estar profundamente ligada a la naturaleza del tiempo. Otra idea, propuesta por físicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff, es que la conciencia es un fenómeno cuántico. En su teoría, la conciencia no surge de la actividad clásica de las neuronas, sino de los efectos cuánticos que tienen lugar dentro de los microtúbulos del cerebro, pequeñas estructuras proteicas que se encuentran dentro de las neuronas. La física cuántica es una teoría extraña y contraintuitiva, donde las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez, superposición, y la observación de una partícula puede afectar su estado. Si la conciencia es un fenómeno cuántico, podría estar entrelazada con el tiempo de una manera que la física clásica no puede explicar. Por ejemplo, la física cuántica nos dice que el universo no tiene un estado definido hasta que es observado. La función de onda de una partícula colapsa en un solo estado cuando la observamos. ¿Y si la conciencia fuera el mecanismo de la observación, el observador, que colapsa la función de onda de la realidad? ¿Y si nuestra experiencia del tiempo no fuera más que la consecuencia de este proceso de colapso, creando la sensación de un presente en constante movimiento? En esta visión, el tiempo y la conciencia estarían ligados en el nivel más fundamental de la realidad. La búsqueda de esta conexión oculta nos lleva a los límites de nuestro conocimiento, a un lugar donde la física y la neurociencia se encuentran con la filosofía y la metafísica. Es un viaje que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del tiempo, de la conciencia y de nuestra propia existencia. La posibilidad de que el tiempo no sea una dimensión pasiva, sino un flujo activo moldeado por la conciencia, es una idea que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él. Mientras la física nos dice que el tiempo es una dimensión más del espacio-tiempo, y la neurociencia lucha por encontrar la conciencia en el laberinto de nuestro cerebro, una tercera vía de pensamiento ha emergido, una que postula una conexión oculta entre ambos. Esta hipótesis no solo desafía nuestra intuición, sino que propone una revolución en nuestra comprensión de la realidad. El punto de partida de esta revolución se encuentra en la física cuántica, el extraño y maravilloso reino donde las reglas que gobiernan nuestra vida diaria se desvanecen. Una de las ideas más audaces en este campo es la teoría de la conciencia conocida como la reducción objetiva orquestada, ORCHOR, propuesta por el físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Según su teoría, la conciencia no surge de la actividad neuronal clásica, sino de eventos cuánticos que tienen lugar en los microtúbulos, diminutas estructuras huecas dentro de las neuronas. La teoría sugiere que la conciencia es una serie de colapsos de la función de onda cuántica en estos microtúbulos, un evento que no es aleatorio, sino que está orquestado por la geometría de las proteínas que forman los microtúbulos. Esta teoría, aunque controvertida y muy especulativa, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del tiempo. Si la conciencia es, de hecho, un fenómeno cuántico, entonces el tiempo que experimentamos podría ser una consecuencia de la naturaleza fundamentalmente
discontinua de la física cuántica. La conciencia no sería un flujo continuo, sino una serie de instantes discretos, como un carrete de una película que crea la ilusión de movimiento. Cada colapso de la función de onda en los microtúbulos podría ser un instante de conciencia, y la sucesión de estos instantes podría ser lo que experimentamos como la flecha del tiempo. En esta visión, el tiempo no es una dimensión inmutable, como decía Einstein, sino una construcción de la conciencia misma. Otra pista sobre la conexión oculta entre el tiempo y la conciencia proviene de uno de los fenómenos más extraños de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento ocurre cuando dos partículas están tan profundamente conectadas que el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno, que Einstein llamó acción fantasma a distancia, desafía nuestra comprensión del tiempo y del espacio. El entrelazamiento cuántico podría ser la clave para entender por qué la conciencia a menudo parece trascender el tiempo y el espacio, con experiencias como la precognición o la telepatía, que, aunque no han sido probadas científicamente, se han reportado a lo largo de la historia. ¿Y si la conciencia fuera un fenómeno no local, entrelazada con el tiempo de una manera que la física clásica no puede explicar? Pero la búsqueda de la conexión oculta no se limita solo a la física cuántica. En la neurociencia, algunos investigadores han propuesto que la conciencia podría no ser solo un producto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, una idea conocida como el panpsiquismo. En esta visión, todo, desde un electrón hasta una galaxia, tendría una forma rudimentaria de conciencia. El cerebro humano no crearía la conciencia, sino que la recibiría, filtraría, y la organizaría en la experiencia subjetiva que conocemos. Si el panpsiquismo fuera cierto, entonces la conciencia sería una propiedad intrínseca de la materia y la energía, lo que la vincularía de manera inseparable con el espacio-tiempo. Nuestra experiencia del tiempo no sería una ilusión, sino una manifestación de la naturaleza fundamentalmente consciente del cosmos. El cerebro humano, con su capacidad para construir narrativas, podría ser la herramienta que crea nuestra experiencia del tiempo. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro no percibe el tiempo de manera lineal, sino que lo construye a través de la memoria y la anticipación. La sensación de un presente que fluye es, en esta visión, una construcción de nuestro cerebro, un truco cognitivo que nos permite dar sentido al mundo. El pasado es una memoria, el futuro es una anticipación, y el presente es la intersección de ambos. La conciencia, en esta perspectiva, no solo experimenta el tiempo, sino que lo crea a través de su capacidad para construir narrativas. La conexión oculta entre el tiempo y la conciencia es, en última instancia, una búsqueda de la naturaleza de la realidad misma. Nos obliga a cuestionar si el tiempo es un flujo o una dimensión, si la conciencia es un producto del cerebro o una propiedad fundamental del universo, y si la realidad que experimentamos es la única posible. La física y la neurociencia se encuentran en la vanguardia de esta búsqueda, pero las respuestas finales podrían estar más cerca de la filosofía que de los datos. En Mentes del Abismo, creemos que la exploración de estas preguntas, por más especulativas que sean, es esencial para expandir los límites de nuestro conocimiento y para entender la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Mientras exploramos las teorías que buscan la conexión oculta entre el tiempo y la conciencia, nos adentramos en un territorio donde la realidad se vuelve maleable y nuestra intuición se desvanece. La física de Einstein, con su visión del universo en bloque, ya nos había advertido de que el tiempo no fluye, sino que simplemente es. En esta perspectiva, el pasado, el presente y el futuro coexisten como puntos inmutables en un gran bloque de espacio-tiempo. Si esta teoría es correcta, entonces nuestra sensación de que el presente se mueve y que el tiempo fluye inexorablemente hacia adelante es una ilusión. La pregunta es, ¿quién o qué crea esa ilusión? La respuesta podría estar en la conciencia misma. Algunos neurocientíficos y filósofos de la física han propuesto que la conciencia podría ser el mecanismo que nos lee el tiempo. En lugar de ser un flujo, nuestra experiencia del tiempo podría ser una serie de momentos discretos, cada uno un fotograma de la película de la realidad, que el cerebro procesa y une para crear la sensación de movimiento. La conciencia, en esta visión, sería el proyector que ilumina cada fotograma,
creando la ilusión de un presente en constante avance. El pasado sería simplemente un fotograma que ya ha sido proyectado, y el futuro, un fotograma que aún no ha sido visto. La conexión oculta entre el tiempo y la conciencia no sería una causalidad física, sino una codependencia. La conciencia requiere del tiempo para tener una historia que narrar, y el tiempo adquiere su flujo solo a través de la conciencia que lo percibe, pero hay un problema en esta teoría. ¿Qué determina el orden en que se leen los fotogramas? ¿Por qué la película no se reproduce al revés? Aquí es donde entra en juego la segunda ley de la termodinámica y el concepto de entropía, el grado de desorden de un sistema. La entropía siempre aumenta en el universo, y esta flecha termodinámica del tiempo podría ser la brújula que guía nuestra conciencia. La conciencia no solo leería el tiempo, sino que lo experimentaría en la dirección del aumento del desorden. La memoria, por ejemplo, es un registro del pasado, de un estado de menor entropía. La anticipación del futuro es una proyección hacia un estado de mayor entropía. La conciencia, en esta visión, sería un filtro de la entropía. A nivel biológico, los seres vivos son sistemas complejos que luchan constantemente contra la entropía, creando orden a partir del desorden. Y la conciencia, como la manifestación más elevada de la vida, podría ser el mecanismo que experimenta el tiempo como un flujo hacia adelante, en consonancia con la flecha de la entropía. Además, si la conciencia está intrínsecamente ligada al tiempo, ¿qué implicaciones tendría esto para la física cuántica? La conciencia podría ser la clave para resolver el enigma del colapso de la función de onda. En la física cuántica, una partícula existe en múltiples estados a la vez hasta que es observada, momento en el que colapsa en un solo estado. ¿Y si la conciencia fuera el observador universal, el que colapsa la función de onda de la realidad y crea el mundo que experimentamos? Esta idea, que nos coloca en el centro de la creación de la realidad, es a la vez fascinante y aterradora. Sugiere que nuestra experiencia de un presente en constante movimiento no es un efecto secundario de la física, sino el motor que la impulsa. En Mentes del Abismo, nos atrevemos a ir aún más lejos. ¿Y si el tiempo no fuera solo una dimensión y la conciencia no fuera solo un producto del cerebro, sino que ambos fueran manifestaciones de una misma realidad cuántica? Algunos teóricos han propuesto que el tiempo podría ser un fenómeno emergente de las interacciones cuánticas. De la misma manera que el calor emerge del movimiento de los átomos, el tiempo podría surgir del entrelazamiento y las fluctuaciones del vacío cuántico. Si la conciencia es también un fenómeno cuántico, como sugiere la teoría de Penrose y Amerov, entonces la conexión oculta entre el tiempo y la conciencia sería una consecuencia inevitable de la naturaleza cuántica del universo. No seríamos solo observadores del tiempo, sino participantes en su creación. Co-creadores de la flecha que nos lleva hacia el futuro. El estudio de la conciencia y el tiempo nos ha llevado a un punto de encuentro entre la física, la neurociencia y la filosofía. La conexión oculta entre ambos podría ser la clave para desvelar el mayor misterio de la existencia, para entender no solo cómo funciona el universo, sino por qué nos sentimos como lo hacemos. Es un viaje al corazón de la realidad, y en el camino, podríamos descubrir que la verdadera naturaleza del tiempo y la conciencia está mucho más allá de lo que nuestra intuición nos permite imaginar. La búsqueda continúa, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la verdad. Hemos viajado a través de los rincones más profundos de la física y la neurociencia, enfrentando los dos grandes enigmas del tiempo y la conciencia. Hemos visto cómo la física de Einstein, con su universo en bloque, nos dice que el tiempo no fluye, sino que existe en un panorama inmutable, donde pasado, presente y futuro coexisten. Por otro lado, la neurociencia nos ha confrontado con el problema duro de la conciencia, esa experiencia subjetiva que sigue resistiéndose a ser explicada por la simple actividad de las neuronas. La conexión oculta entre estos dos misterios nos ha llevado a especular que quizás no sean problemas separados, sino dos caras de una misma moneda. La física cuántica nos ha ofrecido las herramientas para una posible unificación. La teoría de la conciencia como un fenómeno cuántico, que tiene lugar en los microtúbulos de nuestro cerebro, nos sugiere que nuestra percepción de un presente que fluye no es una ilusión, sino una serie de eventos discretos, como los fotogramas de una película que, al unirse, crean la sensación de movimiento. En esta visión, la conciencia no solo experimenta el tiempo,
sino que podría estar en el centro de su creación. Pero la búsqueda no se detiene en la física cuántica. Hemos explorado la posibilidad de que la conciencia sea una propiedad fundamental del universo, una idea conocida como panpsiquismo, donde todo tiene una forma rudimentaria de ser. Si la conciencia es una propiedad intrínseca de la realidad, entonces su conexión oculta con el tiempo sería una consecuencia inevitable, una manifestación de la naturaleza fundamentalmente consciente del cosmos. En esta visión, nuestra experiencia del tiempo no sería una ilusión, sino una revelación de la realidad. Y el viaje nos ha llevado aún más lejos. Hemos explorado la idea de que la conciencia podría ser la responsable de la flecha del tiempo termodinámica, el aumento inexorable de la entropía. Nuestra sensación de que el tiempo solo se mueve hacia adelante, del orden al desorden, podría ser una consecuencia de la propia conciencia luchando contra la entropía, creando orden en un universo que se dirige al caos. La conciencia, en esta perspectiva, no solo es el observador de la entropía, sino también su motor. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que la naturaleza del tiempo y la conciencia están mucho más allá de lo que nuestra intuición nos permite imaginar. No son solo temas de estudio, sino los cimientos de nuestra existencia. La conexión oculta entre ambos nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Es el tiempo una dimensión más, o un flujo activo creado por la conciencia? ¿Es la conciencia un producto del cerebro, o una propiedad fundamental del universo? Las respuestas a estas preguntas podrían redefinir la ciencia, la filosofía y la forma en que nos entendemos a nosotros mismos. La búsqueda de la conexión oculta es un viaje a los confines de la mente humana y los límites del cosmos. Es un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, la realidad sigue guardando sus secretos más profundos en la intersección de estos dos grandes enigmas. La física y la neurociencia están en el umbral de una revolución, una que podría revelar que el tiempo no es lo que creemos que es, y que la conciencia no es lo que pensamos que es, sino que ambos están unidos en una danza cósmica que da forma a la realidad. ¿Crees que el tiempo es una ilusión o una realidad? ¿Y que la conciencia es un fenómeno físico o algo más? ¿Qué idea te impactó más de la conexión oculta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los grandes misterios del universo, suscríbete a Mentes del Abismo para no perderte ningún vídeo.